Buenas tardes. Bienvenidos al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. En este momento, siendo las 19 horas con 42 minutos del día miércoles 26 de agosto, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y sírvase a dar cuenta con el orden del día de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. Están presentes, además de usted, la magistrada Cecilia Pérez Cepeda, así como el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, integrantes de este órgano jurisdiccional. Por tanto, en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los recursos de apelación, juicios locales de derechos político-electorales con claves de identificación TEQ-RAP/JLD-48/2015, promovido por Teresita Calzada Rovirosa. TEQ-RAP/JLD-49/2015, promovido por Teresita Calzada Rovirosa. TEQ-RAP/JLD-50/2015, promovido por Juan Carlos Linares Aguilar. TEQ-RAP/JLD-59/2015, promovido por María Teresita García Becerra. TEQ-RAP/JLD-60/2015, promovido por Marina Sixto Silva. Además, el recurso de apelación TEQ-RAP/69/2015, promovido por Teresita Calzada Rovirosa y encausado al diverso recurso de apelación, juicio local de derechos políticos electorales, identificado con TEQ-RAP/JLD-61/2015, así como los recursos de apelación con las claves de identificación TEQ-RAP/76/2015, promovido por Partido Revolucionario Institucional. TEQ-RAP/80/2015, promovido por Partido Verde Ecologista de México. TEQ-RAP/92/2015, promovido por Partido Nueva Alianza. TEQ-RAP/105/2015, promovido por Partido Revolucionario Institucional. Y TEQ-RAP/121/2015, promovido por Manuel Pozo Cabrera, a través de su representante y Partido Revolucionario Institucional. Todos prestados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado. Está a su consideración el orden propuesto para la discusión y resolución de los asuntos previamente circulados. Si están de acuerdo, en votación económica, sírvanse manifestar. A favor. Solicito al secretario Ismael Camacho Herrera, de cuenta conjunta, con el proyecto del recurso de apelación, juicio local de derechos político-electorales, con clave de identificación TEQ-RAP/JLD-48/2015 y del diverso recurso de apelación TEQ-RAP/80/2015, turnados a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el recurso de apelación, juicio local de derechos político-electorales 48/2015 y el diverso recurso de apelación 80/2015, promovidos por Teresita Calzada Rovirosa, candidata a diputada local por el principio de representación proporcional, postulada por el Partido Humanista en el Distrito Electoral 5 local, y el secretario general del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, mediante los cuales controvierten los resultados del cómputo distrital y declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa realizados por el Consejo Distrital 5. En primer lugar, se propone acumular el recurso de apelación al juicio local por la existencia de la conexidad en la causa. En segundo término, se propone declarar inoperantes los agravios expuestos en el recurso de apelación, debido a que el actor se limita a referir en forma genérica que le causa agravio el hecho de que existe error aritmético en las actas de escrutinio y cómputo, pues en su concepto los paquetes electorales se encuentran plagados de errores aritméticos y en diversos casos se recibe una votación mayor a la efectivamente sufragada, lo que genera la nulidad por vulnerar el principio de certeza.
En cuanto hace al juicio local, en el proyecto se propone declarar infundados los agravios relativos a la nulidad de votación recibida en 11 casillas por supuesta indebida o ilegal instalación en los centros de votación, pues no se acreditan los extremos legales para ese efecto, tal como se explica en el proyecto. Por otro lado, derivado del recuento jurisdiccional practicado el 7 de agosto anterior y la correspondiente distribución de votos a los partidos coaligados, se propone modificar el cómputo distrital y confirmar la declaración de validez de la elección de diputados realizada por el Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de Querétaro en los términos precisados en el proyecto. Lo anterior, ya que conforme a los resultados obtenidos en el recuento, el primer lugar acorde con el cómputo distrital de origen sigue conservando el mismo espacio y por ende se confirma la declaración de vencedor en la contienda. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Habrá alguna intervención? Al no haber más intervenciones, bueno, simplemente yo haré una mención, toda vez que en atención a ser congruente con lo que se ha resuelto en los expedientes 78, 85, 86 y 93 relativos a los distritos 6 y distrito 7, emitiré un voto particular. Me refiero especialmente al RAP 80, sin embargo, al haberse dado la acumulación lo manifiesto en este momento. Si no existe alguna otra intervención, solicito, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Es mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. Manifiesto mi voto particular. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto del recurso de apelación Juicio Local de Derecho Político Electorales con identificación TQ-RAP-JLD-48-2015 y el diverso recurso de apelación TQ-RAP-80-2015 fue aprobado por mayoría con voto en contra de usted, magistrada presidenta. En consecuencia, en relación a los recursos de cuenta se resuelve. Primero, se acumula el expediente TEQ-RAP-80 al correspondiente JLD 48/2015, por lo cual deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos del presente fallo a los autos del expediente acumulado. Segundo, derivado del recuento jurisdiccional parcial y distribución de votos a los partidos coaligados, se modifica el cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa respecto al Distrito Electoral 5 del Estado de Querétaro en los términos precisados en el fallo. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección de diputados realizada por el Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Pido, secretario Ismael Camacho Herrera, de cuenta con el proyecto de recurso de apelación Juicio Local de Derechos Político-Electorales con clave de identificación TEQ-RAP-JLD-49/2015, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta con el recurso de apelación Juicio Local de Derechos Político-Electorales 49, promovido por Teresita Calzada Rovirosa en su calidad de candidata local por el principio de representación proporcional, postulada por el Partido Humanista, mediante el cual controvierte los resultados del cómputo distrital y declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa realizado por el Consejo Distrital 15. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios relativos a la nulidad de votación recibida en todas las casillas en materia de impugnación por supuesta indebida o ilegal instalación de los centros de votación, pues en el caso no se acreditan los extremos legales para ese efecto, tal como se explica en el proyecto. Por otro lado, derivado del recuento jurisdiccional practicado el día 7 de agosto y la correspondiente distribución de votos a los partidos coaligados, se propone modificar el cómputo distrital y confirmar la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa realizada por el Consejo Distrital 15 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en los términos que se precisa en el proyecto. Lo anterior, ya que conforme a los resultados obtenidos en el recuento, el primer lugar acorde con el cómputo distrital de origen sigue conservando el mismo espacio y por ende se confirma la declaración de vencedor en la contienda. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Habrá alguna intervención?
Al no haber más intervenciones, solicito, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, ponente en el asunto de cuenta. Confirmo mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto del recurso de apelación Juicio Local de Derecho Político Electorales con clave de identificación TQ-RAP/JLD-49/2015 fue aprobado por unanimidad con voto razonado de usted, magistrada presidenta. En consecuencia, en relación al recurso de cuenta, se resuelve: primero, derivado del recuento jurisdiccional parcial y distribución de votos a los partidos que postularon candidato común, se modifica el cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa respecto al Distrito Electoral 15 del Estado de Querétaro, en los términos precisados en el fallo. Segundo, se confirma la declaración de validez de la elección de diputados realizada por el Consejo Distrital 15 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Secretario Ismael Camacho Herrera, de cuenta con el proyecto de recurso de apelación Juicio Local de Derechos Político-Electorales con clave de identificación TEQ-RAP/JLD-50/2015, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el Juicio Local de Derechos Político-Electorales 50-2015, promovido por Juan Carlos Linares Aguilar, candidato a regidor por el principio de representación proporcional en el municipio de Peñamiller, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita se declare la invalidez de la resolución del Consejo Municipal de Peñamiller, por medio de la cual determina la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional para integrar dicho ayuntamiento y se realice nueva asignación por parte de este tribunal atendiendo a las reglas de paridad de género. En el proyecto se propone revocar la resolución impugnada, lo anterior debido a que el Consejo Municipal al momento de la asignación alteró el orden de las listas postuladas por los partidos políticos que alcanzaron el porcentaje de votos necesarios para acceder a una regiduría por el mencionado principio. El Ayuntamiento de Peñamiller se integra por 10 funcionarios, de los cuales 7 son electos por el principio de mayoría relativa y 3 por el principio de representación proporcional. En el caso del partido ganador de la contienda por el principio de mayoría relativa fue el Partido Acción Nacional, que postuló por este principio 4 mujeres y 3 hombres de forma alternada, iniciando su lista con una mujer, restando así 3 cargos por asignar. Las agrupaciones políticas que alcanzaron un porcentaje de votación superior al 3% fueron, en orden decreciente, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Nueva Alianza y el Partido Movimiento Ciudadano, correspondiéndole a cada una la asignación de una regiduría. El Consejo Municipal de Peñamiller consideró necesario realizar ajustes al orden de las listas postuladas por los partidos citados con el fin de lograr una integración paritaria del órgano administrativo, por lo que procedió a asignar las regidurías a los candidatos que ocupaban el segundo lugar en las listas, aplicando dicho criterio a los 3 partidos políticos correspondientes, logrando así una paridad efectiva en la integración, pero una afectación innecesaria al orden de las listas postuladas. En los agravios, el recurrente manifiesta que le causa afectación directa a sus derechos el hecho de que la autoridad haya realizado dichos ajustes, pues él ocupaba el primer lugar de la lista postulada por su partido y en caso de ser necesario los ajustes debieron haberse realizado comenzando por los partidos que hubiesen obtenido el menor porcentaje de votación, siendo que entre los 3 partidos el suyo fue el que obtuvo el porcentaje de votación más alto. Así pues, la actuación del Consejo fue inadecuada, pues para armonizar el factor de respeto a las listas y la necesidad de integrar de forma paritaria al ayuntamiento, era necesario realizar solo un ajuste, el cual se haría respecto de la lista postulada por el partido que obtuvo la menor votación, el cual en el caso es el Partido Movimiento Ciudadano. Al realizar dicho ajuste, asignando a la fórmula de candidatos que ocupaban el segundo lugar de dicha lista, el órgano administrativo adquiere una composición de 5 hombres y 5 mujeres, con lo cual se logra el objetivo de satisfacer el derecho a la igualdad sustantiva de las personas en el acceso a cargos de elección popular y al mismo tiempo se respeta el derecho de autodeterminación de los partidos políticos al respetar en la mayor medida posible el orden de las listas postuladas por ellos. Con base en lo expuesto es que se considera errónea la actuación del Consejo Municipal de Peñamiller y se revoca la determinación impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado. Está a su consideración el proyecto de cuenta. Sin embargo, dado que se trata de actos, al igual que el RAP 105,
Las medios de impugnación se refieren a actos emitidos por el Consejo Municipal de Peñamiller. Se solicita que se manifieste la votación hasta en tanto se haya dado cuenta del recurso de apelación 105. Si están ustedes de acuerdo. Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces pido, secretario general de acuerdos, que reservemos la votación de este medio de impugnación JLD 50 hasta en tanto se dé cuenta del recurso de apelación 105, ambos relativos al Consejo Municipal de Peñamiller. Sí, magistrado. En este sentido, pido al secretario Óscar Huicochea de cuenta con el proyecto de recurso de apelación, juicio local de derechos político-electorales, con clave de identificación TEQ-RAP, diagonal JLD-59, diagonal 2015, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, de cuenta con el expediente TEC-RAP JLD 59-2015, promovido por María Teresa García Becerra, candidata a regidora por la planilla Propuesta Ciudadana, contra la sesión de cómputo de 9 de junio del año en curso, correspondiente a la elección de ayuntamiento del Distrito 7 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con cabecera en corregidora. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia expuesta por la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado y por el tercero interesado, prevista en el artículo 29, fracción cuarta de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro, pues aquella se presentó fuera del plazo de los 4 días que concede el artículo 24 de dicha ley. En esencia, la actora se ostenta como candidata postulada en el segundo lugar de la lista de la candidatura independiente en la que participó por el principio de representación proporcional y señala como acto reclamado la sesión de cómputo municipal relativa a la votación emitida en la elección de integrantes del Ayuntamiento de Corregidora Querétaro, así como la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, pues en su concepto, durante la sesión no se atendieron las solicitudes de nulidad de la votación formuladas por el representante de la candidatura independiente en la que la actora fue postulada. Como se ve, el acto reclamado que es fuente de la inconformidad de la actora es lo actuado en la sesión de cómputo, declaración de ganador, de validez y de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. Dicha sesión, como ya se relató en antecedentes, se verificó el 9 y 10 de junio del presente año, siendo que la demanda se presentó hasta el 25 de julio siguiente, es decir, más de un mes después de emitido el acto reclamado. Lo anterior revela la notoria extemporaneidad de la demanda, pues como lo confiesa la actora, durante la sesión estuvo presente la representación registrada ante el Consejo Distrital de la fórmula de candidatura independiente en la que la actora fue postulada por el principio de representación proporcional, lo que es más que suficiente para considerar que por su asistencia surtió efecto la notificación automática a que se refiere el artículo 58 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro. Es la cuenta, magistrada presidenta. Señores y señor magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Habrá alguna intervención? Al no haber más intervenciones, solicito al secretario general de acuerdos tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, ponente en el asunto de cuenta. Reitero mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto del recurso de apelación juicio local de derechos político-electorales con clave de identificación TQ-RAP diagonal JLD-59 diagonal 2015 fue aprobado por unanimidad con voto razonado de usted, magistrada presidenta. En consecuencia, en relación al recurso de cuenta se resuelve. Único. Se desecha la demanda promovida por María Teresa García Becerra, candidata a regidora por la planilla Propuesta Ciudadana. Solicito en este momento al secretario Uriel Iván Chávez Aguilar de cuenta con el proyecto del recurso de apelación juicio local de derechos político-electorales con clave de identificación TEQ-RAP diagonal JLD-60 diagonal 2015 turnado a la ponencia de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Doy cuenta a ustedes con el proyecto de sentencia del recurso de apelación Juicio Local de Derechos Político-Electorales TEC-RAP diagonal JLD-60 diagonal 2015, interpuesto por Marina Sixto Silva en su calidad de candidata integrante de la lista de regidores por el principio de representación proporcional del partido político Morena, en contra de la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 27 de junio de 2015, llevada a cabo el 25 de julio siguiente por el Consejo Distrital 11º del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con sede en Pedro Escobedo.
Del análisis del escrito de demanda, se advierte que la actora señala como agravio la indebida fundamentación y motivación de la aprobación del acta de sesión, misma que a su dicho viola en perjuicio de diversas disposiciones de la Constitución federal y local, ello porque se aplicaron indebidamente las reglas de asignación de regidores por el principio de representación proporcional para el ayuntamiento del municipio de Pedro Escobedo del periodo 2015-2018, en específico respecto a los principios de equilibrio y paridad de género. Al respecto, se estima que dichas manifestaciones resultan inoperantes, en atención a que los argumentos vertidos por la actora no son tendentes a controvertir por vicios propios la aprobación del acta de sesión, sino que se circunscribe a realizar manifestaciones en contra de la sesión en la cual tuvo verificativo el cómputo de la elección y la asignación de regidurías de representación proporcional del Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Querétaro, actos respecto de los cuales este tribunal ya se pronunció al resolver el expediente TEC-RAP-104-2015 y sus acumulados. En ese tenor, si bien es cierto que la parte actora señala como acto impugnado la aprobación del acta de sesión del Consejo Distrital, lo cierto es que no endereza agravio alguno que evidencie con vicios propios en la misma, ya que su propio contenido o por el procedimiento de aprobación, de ahí que tales razonamientos se estimen inoperantes como se ha razonado. En consecuencia, se propone confirmar la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 27 de junio de 2015, llevada a cabo el 25 de julio siguiente por el Consejo Distrital 11º del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado. Está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Tiene alguna intervención? Al no haber más intervenciones, solicito, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda, ponente en el asunto de cuenta. Es mi consulta, gracias. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto del recurso de apelación Juicio Local de Derechos Político-Electorales TQ-RAP-JLD-60-2015 fue aprobado por unanimidad con voto razonado de usted, magistrada presidenta. En consecuencia, en relación al recurso de cuenta, se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. Secretario Ismael Camacho Herrera, le pido de cuenta con el proyecto de recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-69-2015, encausado al diverso recurso de apelación Juicio Local de Derechos Político-Electorales, con clave de identificación TEQ-JLD-61-2015, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada, magistrado. Doy cuenta con el recurso de apelación Juicio Local de Derechos Político-Electorales 61-2015, promovido por Teresita Calzada Rovirosa, en su calidad de candidata a diputada local por el principio de representación proporcional, postulada por el Partido Humanista, mediante el cual controvierte el resultado del cómputo distrital y declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, realizado por el Consejo Distrital 1. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios relativos a la nulidad de la votación recibida en todas las casillas en materia de impugnación por supuesta indebida o ilegal instalación en los centros de votación, pues en el caso no se acreditan los extremos legales para ese efecto, tal como se explica en el proyecto. Por otro lado, derivado del recuento jurisdiccional parcial practicado por este tribunal el día 6 de agosto, se propone modificar el cómputo distrital y confirmar la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa realizada por el Consejo Distrital responsable en los términos que se especifica en el proyecto. Lo anterior, ya que conforme a los resultados obtenidos en el recuento, el primer lugar acorde con el cómputo distrital de origen sigue conservando el mismo espacio y por ende se confirma la declaración de vencedor en la contienda. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? Sí, rapidísimo. Adelante, magistrado. En este caso, junto con el Distrito 1, 5 y 15, que son casos similares promovidos por la misma persona, Teresita Calzada, el objetivo era de la actora obtener un recuento para verificar si alcanzaba mayor votación o no.
La verdad es que en estos asuntos, a pesar de que, por ejemplo, en este último se hizo el recuento de 20 casillas, la variación fue mínima. Es decir, apenas si se alcanzó para el partido, por ejemplo, humanista, 2 votos más, lo cual pues revela que en principio las autoridades de las mesas directivas de casilla hicieron por regla general de forma excelente su trabajo, y que lo único que constatamos es que hay variaciones mínimas que son muy comunes, sobre todo a la hora de calificar la validez o no de los votos. De tal manera que 2 votos pues no hacen la diferencia en estos cómputos distritales, la máxima diferencia es de 18 votos, y por tanto, tanto en este distrito 1 como en el 5 y en el 15, a pesar de que hay algunas levísimas variaciones, pues se sigue conservando el primer lugar que obtuvo, al partido que obtuvo el primer lugar en esa elección. Por esas razones, a pesar de que hay una leve modificación con base en ese recuento, hemos propuesto en todos estos confirmar la declaración de la fórmula ganadora y la validez de la elección. Y quería hacer esta aclaración derivado del hecho de que en este hubo recuento y hubo una levísima modificación, muy leves variaciones, y pues es un tema que todavía tenemos algunos pendientes, unos recuentos, y pues no hemos constatado más que en estos donde se hizo así, que los ciudadanos en realidad y las autoridades actuaron conforme a derecho. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿alguna participación? Al no haber más intervenciones, solicito, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Acompaño el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, ponente en el asunto de cuenta. Reitero mi ponencia. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto del recurso de apelación TQ-RAP-69/2015, encausado al diverso recurso de apelación juicio local de derechos político-electorales TQ-RAP-JLD-61/2015, fue aprobado por unanimidad de votos, con voto razonado de usted, magistrada presidenta. En consecuencia, en el recurso de cuentas se resuelve, primero, derivado del recuento jurisdiccional parcial y calificación de votos, se modifica el cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa respecto al Distrito Electoral 1 del Estado de Querétaro, en los términos precisados en el fallo. Segundo, se confirma la declaración de la fórmula triunfadora y de validez de la elección de diputados realizada por el Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Secretario Óscar Huicochea García, le pido de cuenta con el proyecto de recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-76/2015, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta con el recurso de apelación TEC-RAP 76/2015 de este año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional contra la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, realizada en la sesión de cómputo municipal de Corregidora Querétaro el 9 y 10 de junio del presente año. En esencia, la parte actora señala que la responsable vulneró el artículo 160 de la Ley Electoral del Estado al aplicar la fórmula de asignación de regidores por el principio de representación proporcional, ocasionando una subrepresentación en su perjuicio y por ende una sobrerepresentación del partido político Movimiento Regeneración Nacional. En ese contexto se advierte que la responsable no desarrolló correctamente la fórmula en términos del numeral 160 de la Ley Electoral del Estado, pues es evidente que la asignación de regidurías al Partido Revolucionario Institucional es desproporcional en relación a las otorgadas al Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Ante ello, en plenitud de jurisdicción, este Tribunal Electoral procedió a elaborar la citada fórmula en los términos establecidos en el proyecto de mérito. Finalmente, al no advertirse una integración paritaria en la asignación de regidurías, se realizó una modificación en las mismas con la finalidad de respetar la paridad de género en los términos establecidos en el proyecto en cita. En virtud de lo expuesto, se propone modificar la asignación de regidores que integrarán el Ayuntamiento de Corregidora Querétaro por el principio de representación proporcional realizado por el Consejo Distrital 7. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora y señor magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta y la propuesta de reservar la votación de este proyecto del recurso de apelación 76/2015 hasta en tanto se dé cuenta con el proyecto del recurso de apelación 92/2015, ello en virtud de tratarse ambos de actos derivados del Consejo Distrital 7. ¿Está a su consideración, magistrada? ¿Magistrado?
Sí, Presidenta. Correcto. En ese sentido, solicito, secretario general de Acuerdos, reserve la votación relativa a este proyecto hasta en tanto se dé cuenta del correspondiente RAP 92, diagonal 2015. Sí, magistrada. Solicito, secretario Óscar Huicochea García, de cuenta con el proyecto de recurso de apelación TEEQ-RAP-92, diagonal 2015, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta con el expediente TEC-RAP 92-2015 promovido por Roberto Ibarra Rivera, representante del Partido Nueva Alianza, contra el cómputo distrital 7 relativo a la elección de integrantes del Ayuntamiento de Corregidora. Del análisis integral de la demanda, no se advierte un solo agravio tendiente a evidenciar alguna causa de nulidad de la votación recibida en las casillas señaladas por la actora. En esencia, la petición se limita a solicitar el recuento jurisdiccional parcial y reconfigurar el cómputo municipal con base en esa actuación, pues la actora considera que con ello alcanzará una regiduría por el principio de representación proporcional. Por tanto, este proyecto se ocupó solamente de la petición de la actora a partir de los resultados obtenidos en la diligencia de recuento ordenada en la resolución incidental dictada el 4 de agosto y practicada el 7 del mismo mes del 2015. Conforme a los resultados antes mencionados, debido a que el primer lugar, conforme al cómputo distrital de origen, sigue conservando el mismo espacio, se propone modificar el cómputo de la elección de ayuntamiento del municipio de Corregidora Querétaro y confirmar la declaración de triunfador y de validez de dicha elección realizada por el Consejo Distrital 7 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora y señor magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Habrá alguna intervención, magistrada? Sí. Magistrado, adelante. Muchas gracias, Presidente. Estos dos asuntos, el 92 y el 76, cuyo voto nos reservamos hace unos segundos, se debe a que el 92, con el que nos acaban de dar cuenta, está relacionado con la impugnación de la elección municipal de Corregidora, de tal manera que esta es la elección de mayoría relativa y por ende, si cambian los números, cambiarían los números de regiduría. De aprobarse este proyecto, entonces, estos números serían los que se tomarían en cuenta en la regiduría, tal como se propone en los proyectos con los que se ha dado cuenta. En el RAP 92, promovido por el Partido Nueva Alianza, lo único que se pidió fue un recuento que ya se hizo, donde procedió, y con la intención, el Partido Nueva Alianza, de obtener más votos para alcanzar una regiduría de representación proporcional. Tal como se hizo la cuenta, en realidad el Partido Nueva Alianza, con motivo de este recuento, únicamente se quedó con los mismos votos, incluso le tuvimos que restar uno porque estaba mal calificado con motivo del recuento, de tal manera pues que no alcance esa pretensión de obtener más votos. No obstante, como hay leves variaciones, por ejemplo, respecto de un partido se obtienen 2 votos más, respecto de otro 1 más y en todos los demás se queda tal cual, solamente se recalificaron 3 votos con motivo del recuento, pues se hace la modificación del cómputo municipal, pero se confirma a la fórmula ganadora, al partido que ganó en este municipio, y también se confirma la declaración de validez de la elección. Este sería el 92. Ahora, con estos números analizamos la pretensión del Partido Revolucionario Institucional en el RAP 76 para verificar si tienen derecho o no a una regiduría más. Y lo que aquí proponemos, ya tomando en cuenta los nuevos números, es que en efecto le asiste razón debido a que el Consejo Distrital agotó toda la asignación de regidurías en una primera ronda sin tomar en cuenta lo que establece la ley respecto de la manera en que se debe hacer la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. En esencia, lo que se propone con los números originales es que no puede dar lo mismo tener 15,438 votos, 15,438 votos, a tener 2,753. O sea, no puede ser que a alguien que obtuvo 15,438 votos le den 2 regidurías, a quien obtuvo 2,753 votos le den también 2 regidurías. Eso sería tanto como asignar valores distintos a cada regiduría, a unos muy baratos y a otros muy caros. De tal manera que con los nuevos números, que casi son iguales, serían 15,440 votos para el Partido Revolucionario Institucional, ya reconfigurado el cómputo, y 2,742 para Morena,
pues es obvio que de todos modos los números siguen casi iguales, de tal manera que no es posible sostener una asignación paritaria con votaciones tan dispares. Por eso, desarrollando la fórmula, que es una fórmula, por cierto, muy interesante, en la que se hace la asignación regiduría por regiduría, tomando en cuenta el método de asignación que establecen los artículos 159 y 160 de la ley, y asignando una por una, se llega a la conclusión de la que ya se dio cuenta, en la que la integración final de las regidurías serían de la siguiente manera: 3 para el PRI, 3 para el PRI, perdón, ok, sí, una del PRI, Patricia Eugenia Narváez Delgado, Abraham Macías y Magdalena Pueblito, una para Morena, que es María Guadalupe Rueda, y otra para la candidatura independiente, mal no recuerdo, que es Esteban Orozco García, no se alcanza a ver ahí bien el cuadrito, pero así es como proponemos que quedaran las regidurías en los términos de la cuenta. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿alguna otra participación? Bien, al no haber más intervenciones, secretario general de Acuerdos, solicite tome la votación en primer lugar en relación al recurso de apelación 92 y en segundo lugar al recurso de apelación número 76. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, ponente A del favor, asunto. con ambos. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que el proyecto del recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-92/2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de cuentas se resuelve: primero, con motivo del resultado del recuento jurisdiccional parcial, se modifica el cómputo de la elección de ayuntamiento por el principio de mayoría relativa respecto al Distrito Electoral 7 del Estado de Querétaro, en los términos precisados en el fallo. Segundo, se confirma la declaración de la fórmula triunfadora y de validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Corregidora Querétaro, realizada por el Consejo Distrital 7 del Instituto Electoral Local. Pido ahora al secretario general de Acuerdos tome la votación del recurso de apelación número 76. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, ponente en el asunto de cuenta. Reitero mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-76/2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al recurso de cuenta se resuelve. Único, se modifica la resolución impugnada por las razones y para los efectos precisados en el cuerpo de este fallo. Solicito ahora al secretario Ismael Camacho Herrera de cuenta con el proyecto del recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-105/2015, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 105/2015, promovido por el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo Municipal de Peñamiller, mediante el cual expone diversos agravios relacionados con varias causales de nulidad de la votación recibida en casilla. En el proyecto se propone confirmar, en lo que fue materia de impugnación, el acta de sesión de cómputos del Consejo Municipal de Peñamiller, de declaración de validez y entrega de la constancia de mayoría relativa de la elección de integrantes del ayuntamiento del mismo municipio. En la demanda se aducen como agravios comunes a las 6 casillas impugnadas el haber permitido sufragar a personas sin derecho para ello y haber impedido el acceso a la representación partidista, los cuales se estiman infundados debido a que resultan afirmaciones generales sin sustento probatorio, tal como se explica en el proyecto. Respecto a la casilla 237 contigua 1, se propone la actualización de la causal de nulidad consistente en el dolo o error en el cómputo,
No obstante, debido al recuento total administrativo, los posibles errores quedaron subsanados sin que el actor exponga algún argumento para cuestionar la validez del recuento, por lo cual se desestima la causal invocada. En la casilla 243, contigua 1, se exponen diversos agravios, sin embargo, en autos está acreditado que la misma no fue instalada el día de elección, por tanto, resultan infundados. En la casilla 240, contigua 1, se aduce que una funcionaria de casilla tenía parentesco directo con la candidata del Partido Acción Nacional y por ello ejerció presión sobre los demás integrantes de la mesa directiva, además de que transgredió el principio de imparcialidad. Tales agravios resultan inoperantes, pues se reducen a meras afirmaciones vagas y genéricas, ya que no indica circunstancias de modo, tiempo y lugar, personas, ni aporta pruebas para sustentar sus aseveraciones. En la casilla 241, extraordinaria 1, se alega coacción en el voto por parte de la representante del Partido Acción Nacional y la instalación de la casilla en un lugar distinto al autorizado. Ambos agravios son infundados. El primero constituye meras afirmaciones sin fundamento ni sustento jurídico. En el segundo, los datos de ubicación o localización establecidos en el encarte y acta de escrutinio y cómputo son coincidentes. En la casilla 240 básica, se invoca como agravio que la votación la recibieron personas que no fueron insaculadas previamente, pero no se prueba que la persona señalada haya fungido como funcionaria ni que no fue designada para ejercer algún cargo. Luego, las pruebas son inconducentes, pues corresponden a una casilla diversa a la impugnada. Finalmente, en cuanto hace a la casilla 245, contigua 1, el actor señala que los funcionarios de la mesa directiva extraviaron boletas para favorecer al partido que obtuvo el primer lugar y por ello solicita la nulidad de la votación. Sin embargo, esa cuestión no está prevista como causal de nulidad, tal como se explica en el proyecto, por lo cual se desestima su planteamiento. Es la cuenta, magistrada presidenta. Magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Habrá alguna intervención? Al no haber más intervenciones, solicito, secretario general de Acuerdos, tome la votación primero en relación al proyecto del recurso de apelación 105 y una vez que se haya llevado a cabo esta votación, se tome la correspondiente al proyecto de recurso de apelación con clave de identificación TEQ-JLD-50-2015. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, ponente del asunto de cuenta. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto del recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-105/2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al recurso de cuenta se resuelve. Único. Se confirma en lo que fue materia de impugnación el acta de sesión de cómputos del Consejo Municipal de Peñamiller, de declaración de validez y entrega de la constancia de mayoría relativa de la elección de integrantes del ayuntamiento del mismo municipio. Solicito ahora, secretario general, tome la votación del proyecto con clave de identificación RAP JLD 50-2015. Con su autorización. Adelante, magistrado. Si me permite, Sí, muchas gracias, presidente. Este es el asunto en donde nos habíamos reservado votar, es el JLD 50, en el que se impugna la asignación otra vez de regidurías de representación proporcional en el municipio de Peñamiller. Como ya votamos el de mayoría relativa, ahora corresponde analizar este. Lo único que les quería comentar, como ya lo hemos visto en otros asuntos, es la situación legal que tiene la forma de asignar las regidurías aplicando el principio de paridad y de alternancia. Este es un caso también interesante desde mi punto de vista porque el Consejo Distrital tomó en cuenta el último resultado, el resultado de mayoría relativa, y considerando que había un hombre en esa lista de mayoría relativa, empezó asignando la primera regiduría de representación proporcional a una mujer. Solo que esta mujer de la fórmula, que era el segundo lugar, ocupaba justamente el segundo lugar, de tal manera que ni siquiera en la primera ronda de asignación respetó el orden de prelación del partido, de la primera minoría. Incluso en la segunda asignación también asignó la segunda regiduría
a el segundo lugar del segundo partido y al segundo lugar del tercer partido, de tal manera que en este supuesto en ningún caso se respetó ninguna lista de los partidos postulantes. Desde mi punto de vista, esto revela que no se atendió lo dispuesto en el 287 de la Sala Regional Monterrey, el asunto en el que se estableció cómo se iban a asignar, ni tampoco los criterios que hemos sostenido incluso en este tribunal acerca de cómo se hace la asignación de regidurías. En este caso, lo único que impugna el actor no es que le toquen más regidurías al partido que lo postuló, al Revolucionario Institucional, sino que lo que alega es que él estando en el primer lugar de la lista, de la primera minoría, es decir, del segundo lugar de la elección, no respetaron su lugar y se saltaron al segundo lugar. Propongo otorgarle la razón debido a que el actor en efecto pertenece al primer lugar de la lista, así está demostrado en autos, hay un registro así autorizado, no impugnado en su oportunidad por la tercera interesada, que es la regidora designada originalmente, de tal manera que, estando él en el primer lugar de la lista y siendo la primera minoría el partido que lo postuló, se le debe respetar esa lista y en caso de hacer algún ajuste tendría que hacérsele, desde mi perspectiva, a aquellos partidos que obtuvieron la menor votación. De cualquier forma, lo que no es correcto es que no se respete ni una de las tres listas, el orden de ninguna de las tres listas postuladas por los partidos que tenían derecho a una regiduría. Este es un caso que pone de relieve la importancia del principio de autoorganización de los partidos y la importancia de la mínima intervención en la postulación que hacen en sus listados. De tal manera que por esa razón propongo darle el beneficio de la primer lugar de la lista al Partido Revolucionario Institucional y en su lugar colocar al actor Juan Carlos Linares Aguilar. Esa es mi propuesta, presidente. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿alguna participación? Bien, al no haber más intervenciones, solicito, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Acompaño en su integridad el proyecto del magistrado Guerrero. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, ponente en el asunto de cuenta. Ratifico mi ponencia. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto del recurso de apelación juicio local de derechos político-electorales con clave de identificación TEQ-RAP/JLD-50/2015 fue aprobado por unanimidad con voto razonado de usted, magistrada presidenta. En consecuencia, en relación al recurso de cuentas se resuelve. Primero, se revoca la determinación del Consejo Municipal de Peñamiller del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por la que realizó la asignación de una regiduría del respectivo ayuntamiento por el principio de representación proporcional a la fórmula encabezada por Norailda Hernández Rivera y se ordena entregarla en su lugar a la fórmula encabezada por Juan Carlos Linares Aguilar, postulado por el Partido Revolucionario Institucional. Segundo, se revoca la determinación del Consejo Municipal de Peñamiller del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por la que se realizó la asignación de una regiduría del respectivo ayuntamiento por el principio de representación proporcional a la fórmula encabezada por José Luis Flores Rangel y se ordena entregarla en su lugar a la fórmula encabezada por Felipa González Yáñez, postulada por el Partido Nueva Alianza. Tercero, se deja intocada la asignación realizada por la responsable a la fórmula integrada por José Hernández Zarazúa y Juan Luis García García, postulada por el Partido Movimiento Ciudadano, al no afectarse con base en las razones expuestas en el cuerpo de este fallo. Solicito al secretario Eduardo Alarcón Avendaño de cuenta con el proyecto de recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-121/2015, turnado a la ponencia a mi cargo. Conforme a su instrucción, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Se da cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación 121 de 2015, promovido por Manuel Pozo Cabrera, por conducto de su representante legal y el Partido Revolucionario Institucional, en contra del acuerdo de 6 de julio pasado, por el que se declaró el sobreseimiento dentro del procedimiento especial sancionador 243 y su acumulado 248, ambos de este año, emitido
por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. La parte actora en esencia hace valer como motivo de disenso que la unidad técnica responsable, al emitir el sobreseimiento del procedimiento especial sancionador aludido, omitió pronunciarse sobre la sanción solicitada para el Partido Acción Nacional, por haber presentado denuncias notoriamente frívolas e improcedentes, mismas que dieron origen al procedimiento en mención. Ello, en razón que de las constancias que obran en los autos del expediente de referencia, en particular de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el 23 de mayo pasado, se advierte que la parte actora solicitó en la contestación de la denuncia, entre otras cuestiones, que se le impusiera al partido político denunciante una multa de 5,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el estado de Querétaro, petición que reiteró al momento de formular alegatos tanto de manera verbal como por escrito en la propia diligencia, sobre la cual no hubo pronunciamiento alguno por parte de la autoridad responsable. Por tanto, a consideración de la ponencia, se propone revocar el acuerdo de sobreseimiento del 6 de julio impugnado, ya que de la lectura del mismo se advierte que la autoridad responsable no llevó a cabo un análisis exhaustivo de las solicitudes o planteamientos formulados por la parte denunciada en su comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos. Dicho principio procesal de exhaustividad, previsto en el artículo 17 constitucional, se cumple si se hace el estudio de todos los argumentos planteados por las partes en controversia, si se resuelven todos y cada uno de estos y si se analizan todas las pruebas, tanto ofrecidas por las partes y admitidas, como las ordenadas por la autoridad competente para resolver el conflicto de intereses de trascendencia jurídica, lo que en el presente asunto no aconteció. Por tanto, sin que este órgano jurisdiccional determine la procedencia o no de la multa aludida, sin prejuzgar sobre los razonamientos y consideraciones que la unidad técnica responsable argumentó para sobreseer el procedimiento especial sancionador, lo cual no se encuentra controvertido ante este órgano jurisdiccional, se propone al Pleno de este tribunal revocar el acto impugnado, a fin de que la unidad técnica de lo contencioso electoral del Instituto Electoral de Querétaro reanude el procedimiento especial sancionador y realice el proyecto de resolución en el que en base a sus consideraciones atribuya lo solicitado por la parte actora. Proyecto que deberá someter a la consideración del Consejo General para que resuelva lo que en derecho corresponda, por ser este el órgano competente de conformidad con el artículo 65, fracción 27 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Habrá alguna intervención? Adelante, magistrado. Gracias, presidenta. En general, coincido con el proyecto en cuanto a los efectos que se le dan respecto de la falta de exhaustividad en la que incurrió la autoridad responsable al no pronunciarse acerca de la petición de que se sancionara al denunciante, Partido Acción Nacional, por considerar que se trataba de una denuncia frívola. Considero que ese es un efecto adecuado. Sin embargo, mi diferencia estriba en que el que emitió esta determinación, que es el titular de la unidad técnica, no es competente para sobreseer un procedimiento sancionador. Ya lo hemos dicho en algunas ocasiones anteriores, siguiendo ese criterio, considero yo que quien lo debió haber emitido es el Consejo General y que pues ese sería el punto de partida del estudio. Pero como coincido con los efectos, me permitiré solamente hacer un voto concurrente. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿alguna intervención? Bien. Yo, al ser mi proyecto, pero una vez que ha sido ya expuesto en la cuenta, simplemente haré mención en relación a, por una parte, que efectivamente se atentó contra el principio de exhaustividad, toda vez que no hubo una atención a todas las solicitudes del actor. Situación por la cual promueve el medio de impugnación. Por otra parte, y por lo tanto se está estableciendo en el proyecto que la unidad técnica de lo contencioso electoral debe reanudar el procedimiento conforme a lo que establece el reglamento del procedimiento especial sancionador, señalando que sí está facultado toda vez que este reglamento señala que en el momento procesal oportuno podrá determinar el sobreseimiento. Y en su caso, bueno, en este caso se establece en el proyecto que solicita al Consejo que el reanude el procedimiento
elabore el proyecto, lo ponga a consideración del Consejo para que éste resuelva lo que considere. Sería mi única observación. ¿Alguna intervención, magistrada? Magistrado. Al no haber más intervenciones, solicito, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor con el voto concurrente enunciado. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo, ponente en el asunto de cuenta. A favor. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que el proyecto del recurso de apelación con clave de identificación TQ-RAP-121/2015 fue aprobado por unanimidad con voto concurrente del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. En consecuencia, en el recurso de cuentas se resuelve, primero, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo de 6 de julio pasado por el que se declaró el sobreseimiento dentro del procedimiento especial sancionador y su acumulado. Segundo, se ordena la unidad técnica de lo contencioso electoral y se vincula al Consejo General, ambos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, para que procedan de conformidad a lo señalado en el apartado de efectos de la presente sentencia. Secretario General de Acuerdos, informe si de acuerdo al orden del día existe algún otro asunto que tratar. Presidenta, le informo que conforme al orden del día no existe otro asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Gracias, secretario. De esta manera, al haberse agotado los puntos previstos en el orden del día para esta sesión pública y siendo en este momento las 20:38, la damos por concluida. Agradecemos a todos su asistencia.